Buenas tardes, mi nombre es Eibar Ibáñez y mi compañero Carlos Andrés Morales. Somos estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública, CETAC Saravena, y hoy vamos a representar lo que para 1781 fue la Revolución de los Comuneros. ¿Qué fue la Revolución de los Comuneros? Fue un acto de desobediencia civil por parte de los pobladores en 1781 en el Socorro, Santander. Se da en marzo, el 16 de marzo. ¿Qué ocurrió? Manuela Beltrán rompe el edicto en la plaza principal del pueblo con la consigna "Viva el rey, abajo el mal gobierno". ¿Qué querían este pueblo enardecido con ese grito de desobediencia? Básicamente lo que pretendían era terminar y dar por acabado el yugo español por medio de sus tributos y por medio de sus grandes impuestos a productores de tabaco, productores de aguardiente, impuestos sobre los alimentos y la baja en los peajes y alcabalas para ellos. ¿Quiénes eran los precursores de este movimiento? Fueron personas del común, personas criollas, blancas, personas campesinas, indígenas, artesanos, gente del común. ¿Qué sucedió? Ellos se reunieron, hubo un grupo de hombres que se reunieron y lo que se denominó la Junta del Común. Ellos realmente realizaron y comenzaron esta revuelta, porque se reunió Juan Francisco Berveo, Antonio Monsalve y Antonio José Esteves, quienes eran unos líderes comerciantes, prestantes del sector del Socorro. Se creó esta junta. Esta a su vez nombró un grupo de personajes y dirigentes, los cuales hicieron su avanzada hacia la provincia de Santa Fe para mostrar y hacerse escuchar sobre sus reclamaciones. ¿Qué era lo que pedían realmente? Pedían que se bajaran los impuestos, pedían eliminar el tributo a la Armada de Barlovento. ¿Qué era la Armada de Barlovento? Era el ejército real de la Guardia Española en ese momento, que en esa época se acentuaban y estaban presentes en Cartagena de Indias, porque ellos lideraban la defensiva contra la batalla que ejercían contra Inglaterra. Después de que se empiezan a hacer la avanzada hacia Santa Fe, comenzaron como unos 600 hombres, y pueblo a pueblo llegaron a Antioquia, llegaron a los llanos, y al momento que llegan a Zipaquirá eran más de 20.000 hombres. En ese momento el arzobispo de la época, junto con el visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, intervienen ante la muchedumbre, y es en Zipaquirá donde firman unas capitulaciones que llevan ese nombre, las capitulaciones de Zipaquirá, que es nada más y nada menos que la forma en donde ellos entraban a mediar con la muchedumbre y permitir de alguna manera que se bajaran los impuestos, de eliminar los tributos y los impuestos altos que tenían hacia el tabaco, hacia la comercialización de aguardiente, entre ellas la devolución de los resguardos indígenas en el sector de Mariquita, en el Tolima, y eliminar los tributos que pagaban los negros libertos. Esas capitulaciones se dieron y fue el primer paso para que la muchedumbre aceptara y se devolvieran para sus casas. El cierre de las capitulaciones se dio por medio del arzobispo, quien por medio de una santa misa y la bendición del arzobispo generaron y dieron por terminada estas capitulaciones. Mientras tanto, José Antonio Galán, uno de los grandes líderes campesinos, que había sido nombrado por Francisco Berveo como capitán y había sido enviado a evitar comunicaciones entre Santa Fe y Cartagena. Recordemos que para esa época, la mayor concentración de las tropas españolas se encontraba en Cartagena, puesto que se encontraban a la espera de un posible ataque de Francia. Él se enfrentó a una gran cantidad de soldados ganándoles, y a su vez en los pueblos que encontraba iba sublevando a la gente e invitándola a ser parte de la revolución comunera. Entre tanto, en Andalema se da cuenta de que habían sido firmadas estas capitulaciones, lo cual lo llevó a tener un parte de tranquilidad.
y posteriormente viajó hacia Charalá, lo que hoy como nos conocemos como Charalá Santander, a su tierra natal, en donde tuvo un descanso. Posteriormente a eso, con los días, se da cuenta que estas capitalizaciones habían sido un fraude, habían sido derrocadas, habían sido echadas para atrás, lo cual lo conllevó nuevamente a levantarse como revolucionario, empuñar las armas y buscar nuevamente al pueblo para que lo apoyaran en esta revolución. De otra manera, la Real Audiencia Española le levanta una orden de captura, lo querían vivo o muerto. En 1782 fue capturado. La sentencia decía que debía ser traído de la cárcel, arrastrado por todo el pueblo, llevado hasta el sitio de la horca para que su cuerpo muriera naturalmente, después bajado y decapitado en 4 partes. Se dice que su cabeza la llevaron al Socorro Santander, a Guadua Santander, su mano derecha en el Socorro Santander, su mano izquierda en Charalá, en donde nació, su pie izquierdo en San Gil y su pie derecho en Mogotes, Santander. Parte de esta sentencia también decía que su cuerpo debía ser quemado y su casa llena de sal, para que de esta manera los pobladores nunca olvidaran lo que le había sucedido a esta persona por haberse revolucionado. Sus bienes debieron ser pasados al fisco del virreinato. Con el tiempo, esas capitalizaciones fueron revocadas, diciendo que habían sido firmadas mediante presión. Los impuestos volvieron al pueblo. A unos personajes de dinero les promovieron unos indultos y a otras personas les dieron destierro. Con esto querían, básicamente, el virreinato español quería demostrar que las revoluciones del pueblo no eran legales y no eran, ¿sí?, que solamente eran legales las que las hacían los criollos y la gente de superior economía. Cabe resaltar que después de tantos años de historia, la historia se repite en Colombia. Gobiernos que oprimen al pueblo a base de impuestos, necesidades del pueblo más necesitado y las indulgencias, cada vez más las opresiones contra el pueblo. Se hacen paros y se hace lucha social en contra de un gobierno que oprime al pueblo, pero nada sucede.